Gracias por sintonizarnos en la conexión de fe, donde te ayudaremos a conectarte con Dios. Hola, bienvenidos a Conexión de Fe. Les saluda el pastor Ezequiel Salazar. Gracias por sintonizar con nosotros el día de hoy. Es nuestro deseo aquí en Conexión de Fe, conectar su fe con la fuente de fe que es la palabra de Dios. El día de hoy estaremos tocando el tema del ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Qué importante es comprender y entender la persona del Espíritu Santo. Jesús prometió y dijo en Juan 14:16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahora, démonos cuenta que Jesús estaba diciéndoles que el Espíritu Santo moraba con ellos, pero llegaría el día en que moraría en ellos. Y efectivamente, eso es lo que es la realidad en la vida del creyente. Muchas veces decimos, el Señor estuvo conmigo, el Señor está aquí, el Señor me guió, el Señor me dirigió. Pero ¿dónde está el Señor? La verdad es de que inconscientemente lo que estamos diciendo es que Jesús está con nosotros a través del Espíritu Santo. Porque corporalmente Jesús está a la diestra de Dios, a la mano derecha del Padre. Pero Él prometió no dejarnos solos y mandar un consolador. La palabra griega Paraclete o Paracletos habla de alguien que viene al lado, un ayudador. Hay muchas ilustraciones en relación a el significado de la palabra. Por ejemplo, en tiempos bíblicos el soldado romano tenía igual lo que era conocido como su paracletos, y era el que peleaba a la espalda de él, de manera que cuando él viraba para un lugar a otro, siempre había alguien guardando y cuidando su espalda. Mire qué imagen de lo que el Señor quiso que nosotros entendiéramos en cuanto al Espíritu Santo. Qué importante es comprender que la vida cristiana es una vida espiritual. Es el Espíritu Santo quien es el autor de la vida cristiana, porque la vida cristiana es una vida espiritual. Y si la vida cristiana no se vive en el Espíritu y a través del Espíritu, no puede vivirse, porque la carne no puede vivir para Dios. Qué importante es comprender esto. La vida cristiana es una vida espiritual. Y si no se vive en el Espíritu, no se vive. Porque nuestra carne no puede vivir para Dios. La palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Carne no quiere, carne nos interesa, carne no puede vivir para Dios, no quiere y no puede someterse a la ley. Carne se postula como enemiga de Dios, su carne y la mía. Por eso es que nunca Dios intentó, nunca fue la intención de Dios que viviéramos la vida cristiana en la carne. Desde el principio ha sido el Espíritu Santo de Dios quien comenzó esta obra divina en nosotros, quien es el autor de la vida que el creyente tiene en Cristo. Para comenzar, como uno de sus ministerios es traer convicción de pecado. Fue a través de él por primera vez que nosotros entendimos y fuimos llevados a convicción del mal en nuestra vida.
Juan 16:7, hablando del Espíritu, dijo, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, mire el ministerio del Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es a través del Espíritu Santo que por primera vez nosotros vinimos a entendimiento y convicción del mal en nuestras vidas. Hasta la fecha y el día de hoy la palabra de Dios es enseñada, la palabra de Dios es predicada por su pastor, por algún predicador. Y a veces usted quizá piensa, me está hablando a mí, se está dirigiendo a mí. ¿Cómo conoce mi vida? Y es Dios a través del Espíritu Santo haciendo su obra a través del Espíritu Santo, que es traer convicción de pecado. Es el Espíritu Santo en segundo lugar quien da el nuevo nacimiento. Si alguien nace de nuevo es únicamente por el Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de promesa. Démonos cuenta, dice la Escritura, que esto sucedió después de haber oído y después de haber creído el evangelio de nuestra salvación. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de promesa, que es las aras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Aras refiriéndose a la promesa, a la seguridad de la obra de Dios por medio del Espíritu Santo hasta la redención y posesión adquirida. Es el Espíritu Santo que vino a nosotros de la misma manera. Primera de Corintios 12:13, a todos los que han creído, dice la Escritura, porque por un solo Espíritu fuimos todos, fíjese cómo dice, todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, o sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Y eso es verdad de cada creyente. De nuevo, Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, porque de nuevo, la vida cristiana es una vida espiritual y se vive solo en Espíritu. Pero mire lo que dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es el Espíritu Santo que da, en segundo lugar, el nuevo nacimiento. El próximo ministerio del Espíritu Santo es que Él es, y únicamente Él, quien regenera y renueva a una persona. Le hace en una nueva criatura. La palabra de Dios nos dice en Tito 3:4, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Fíjese cómo dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que hace a una persona una nueva criatura. Lo renueva, lo regenera, dice la palabra de Dios. Ese es otro ministerio divino del Espíritu de Dios. Próximo, el ministerio del Espíritu Santo de igual manera nos guía a toda verdad. La palabra de Dios nos dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. O por decirlo, el propio aliento de Dios, inspirada por el Espíritu Santo de Dios. El autor de este libro es el Espíritu Santo. De la misma manera, esa es la razón que el Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de verdad bíblica. Nos da discernimiento espiritual para entender las verdades divinas de la palabra de Dios. Nos guía a toda verdad. La palabra de Dios dice que Jesús, orando por nosotros, dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Esta verdad es aquella
de la cual el Espíritu Santo tendría el ministerio de guiarnos, de iluminarnos y darnos entendimiento. La palabra de Dios, ya dijimos, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y Jesús prometió: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas. Y luego mire lo que dice: y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo nunca obra aparte o en libertad de lo que dice este libro. Él es el autor de este libro. Y Jesús estaba diciendo: el Espíritu Santo no vendrá a darte revelación nueva, sino que te traerá a memoria de todo lo que yo he dicho, dice la palabra de Dios que Jesús dijo. De nuevo, dice el versículo 13 de Juan 16: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Y ya nos dimos cuenta que la verdad de la cual está hablando es la palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y Jesús dijo que cuando viniera nos guiaría a toda verdad. Fíjese qué claro es, porque no hablará por su propia cuenta. Y mire cuántas personas hoy más que insinúan que el Espíritu Santo habla y dice cosas aparte de este libro. Cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús mismo dijo que cuando vendría, Él no hablaría de su propia cuenta. Fíjese lo que dice: sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y de nuevo, en relación y conectado a aquello de lo cual Él es el autor. Él es el autor de la palabra de Dios. Y cuando el Espíritu Santo guía en verdad, ilumina en verdad, da discernimiento de la verdad, lo hace de la Biblia, lo hace en relación a la palabra de Dios. Ese es el ministerio del Espíritu Santo. El próximo ministerio del Espíritu Santo es que Él es nuestro compañero en la oración. No sé si usted se está dando cuenta, pero no hay una parte, no hay ninguna área de la vida cristiana donde el Espíritu Santo no necesariamente tiene que ministrar y estar presente. ¿Por qué? De nuevo, porque la vida cristiana es una vida espiritual, una vida que fue iniciada por el aliento de vida que Dios nos dio a los que hemos creído por el Espíritu Santo. Ahora de nuevo, en la oración, Él es nuestro compañero. La palabra de Dios nos dice en Romanos 8:26: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mire lo que dice la Biblia: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Mire lo que dice la Biblia. Dice la Biblia: cómo orar no sabemos, pero el Espíritu Santo intercede por nosotros. Y Él intercede acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando oramos, muchas veces estamos orando con toda la sinceridad de nuestro corazón y fervor, pero sin embargo estamos orando acuerdo a nuestros deseos y a nuestra voluntad. Gloria a Dios, el Espíritu Santo de Dios toma esa oración, la presenta delante de Dios, intercede por nosotros y la acomoda a la voluntad de Dios. Próximo, vemos que otro ministerio del Espíritu Santo es que Él es quien trae unidad al cuerpo de Cristo. La palabra de Dios nos dice: yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados,
con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Y luego mire cómo dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Mire que Pablo, preso, escribe rogando a los cristianos de Éfeso de que ellos anduvieran como era digno del llamado con que fueron llamados, en humildad. No somos humildes por naturaleza. Mansedumbre, no somos mansos, soportándonos con paciencia, nos falta paciencia. Los unos a los otros en amor, no podemos amar sin el Espíritu de Dios. Por eso es que dice solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Habla de la unidad del Espíritu. La palabra solícito quiere decir pronto. Y luego cuando habla de la unidad del Espíritu en el vínculo, la palabra quiere decir pegamento en el vínculo de la paz. La palabra quiere decir allí estar seguro, confiado, sin temer ninguna amenaza. Estar de acuerdo, en paz, sin temer ninguna amenaza. ¿De acuerdo con qué? De acuerdo con el Espíritu de Dios. Es el Espíritu de Dios que trae unidad. La unidad en una iglesia, la unidad entre un esposo y una esposa, la unidad del creyente con otro creyente es producto del Espíritu Santo. De nuevo dice la palabra de Dios, un cuerpo, un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma vocación, en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, y todo esto por obra del Espíritu Santo, a un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero todas estas cosas, nos dice 1 Corintios 12, las hace el uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Ve, el Espíritu Santo es el que trae esta unidad. Y la unidad viene cuando cada miembro del cuerpo, sintonizado, conectado con el lugar donde el Espíritu Santo lo puso. Ve, la iglesia de Corinto y los cristianos carnales de Corinto, porque eran carnales, no estaban sintonizados con el Espíritu de Dios. De manera que por eso es que había la discordia y la división. El vínculo de la paz quiere decir estar de acuerdo. ¿Estar de acuerdo con qué? Estar de acuerdo de cómo el Espíritu Santo puso cada miembro dentro del cuerpo como Él quiso ponerlo. Pero un cristiano carnal no está sintonizado con eso y quiere normalmente acomodarse dentro del cuerpo donde el Espíritu de Dios no lo puso, porque no camina en el Espíritu de Dios. Otra cosa que vemos del ministerio del Espíritu Santo es que es su ministerio dar poder al cristiano, que le da victoria al cristiano sobre el pecado. Su poder, el poder del Espíritu, nos da victoria sobre el pecado. Mire, hay cristianos que vienen con frecuencia y están batallando con un problema o otro, o me dicen, pastor, mire, tengo problema, no puedo dejar el vicio, no puedo dejar este problema, este pecado, este mal hábito me domina. Pues quiero decirle, amigo mío, que el Espíritu Santo es el que tiene el poder para darle la victoria. La palabra de Dios nos dice, y el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne,
viviréis. Mire cómo hacemos morir las obras de la carne. Es a través del poder del Espíritu Santo. Ya dijimos, carne no puede vivir para Dios. De la misma manera, qué absurdo creer que carne cambiará a carne. Hermanos y amigos míos, carne no puede cambiar a carne. Lo único que puede cambiar la carne y mortificar las obras de la carne es el poder del Espíritu Santo. El poder de la resurrección. Mire, dice la Biblia que el mismo poder que resucitó a Cristo de los muertos es el mismo poder que ahora mora en usted. El otro ministerio del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo es el que consuela y fortalece al cristiano, al Hijo de Dios. ¿Cuántos hermanos no comprenden, buscando comprensión, buscando entendimiento, empatía, buscando quien se relacione, comprenda sus quebrantos, sus dolores, sus angustias, sus temores? Tantos cristianos están esperando de alguien más lo que solo Dios puede hacer a través del Espíritu Santo. Cuando alguien lo oigo decir, nadie entiende, a nadie le importa, me siento solo, me siento abandonado, ¿sabe? Inmediatamente estoy seguro que esa persona está lejos del Señor. Porque quiero decirle, ningún ser humano, incluyendo un pastor, incluyendo un siervo de Dios, por tan siervo de Dios que sea, puede entenderle, puede consolarle, sabe lo que solamente Dios sabe y puede hacer solo lo que el Espíritu Santo puede hacer. Él fue llamado el gran consolador. Mire lo que dice la Biblia: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Mire, muy aparte de pensar, me abandonan, a nadie le importa, me siento solo, dice la Biblia que este consolador, el Espíritu Santo, estaría con nosotros para siempre. Lo que pasa, el que cristiano común vive no solamente en ignorancia de su presencia, vive ignorando a la persona del Espíritu Santo. Contrario a lo que la palabra de Dios nos dice en Efesios 5:18, que debemos de seguir siendo llenos del Espíritu. Nadie consola como el Espíritu Santo. Nadie se acerca a usted en esos momentos. Es la razón de por qué a veces personas pasando cosas increíbles. ¿Cuántas veces he ido yo a consolar o tratar de animar a un hermano que está enfrentando una tragedia, una enfermedad fatal? Le han diagnosticado con cáncer, tiene poca esperanza, pocos días de vida, y uno va a consolar, y uno ve y encuentra en ese hermano y esa hermana una paz increíble. Y uno sale de allí y piensa, vine a consolar a este hermano y ahora yo me voy de aquí. Yo soy el animado. Yo soy el que ha sido desafiado por la fe, la confianza. ¿Qué sucedió en la vida de ese hermano, de esa hermana enfrentando esa tragedia? Bueno, recibió el consuelo y la fortaleza que solo el Espíritu Santo de Dios puede dar. Dijo el Señor: no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Y esta promesa la hizo en relación al Espíritu Santo, que Él prometió que Él enviaría, nuestro consolador, que estaría con nosotros para siempre. No sea injusto esperando de su esposa, de su esposo, de su pastor, lo que solamente Dios le puede dar a través del consuelo y la fortaleza del Espíritu Santo. El próximo ministerio del Espíritu Santo es que el poder del Espíritu Santo
se nos fue dado para que nosotros fuéramos testigos a un mundo perdido. La palabra de Dios nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La palabra de Dios nos dice que la razón principal de por qué fue dado el Espíritu de Dios es para capacitar, para empoderarnos ante la tarea que Dios había puesto ante nosotros, y ese es de ir y predicar el evangelio a cada criatura. El resultado inmediato de vivir lleno del Espíritu Santo es que voy a ser testigo. Ahora bien, algunas personas piensan que el resultado inmediato de estar llenos del Espíritu Santo es sensacionalismo y euforia y emocionalismo. No. El resultado, si yo estoy lleno del Espíritu Santo, yo voy a ser un testigo. Mire qué dice eso a tantas personas que dicen conocer y estar íntimamente relacionados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, y nunca ni siquiera le dan un folleto del mensaje del amor a Dios a nadie. Es una contradicción. La palabra de Dios de nuevo nos dice, hablándonos de este mismo tema en Hechos 4:11, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y mire el resultado: y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hay algunas personas que han sugerido que en sí el libro de los Hechos debería en verdad titularse Los Hechos o Obras del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que empoderó a la iglesia primitiva a hacerle un testimonio, a hacer a los hijos de Dios testigos poderosos, con fuerte convicción, que llenaron al mundo con el Evangelio, el mundo conocido con el Evangelio. Necesitamos hoy cristianos llenos del Espíritu Santo que serán testigos como resultado de estar empoderados por el Espíritu de Dios. Ahora, todos estos son ministerios del Espíritu Santo, pero ¿por qué el Espíritu Santo no está obrando en la vida de tantos cristianos? Hay tantos cristianos que están aburridos con su vida espiritual, y parte del problema es que ya por mucho tiempo no han visto a Dios hacer mucho. Podemos pecar contra el Espíritu Santo. La palabra de Dios nos dice que podemos mentirle al Espíritu Santo, como Ananías y Zafira, a quien Pablo les dijo: ¿para qué mintieses? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? ¿Por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo? Podemos contristar al Espíritu Santo. Quítese de vosotros, dice la Biblia, no contristes al Espíritu Santo de Dios, cual fuiste sellados para el día. Quítese de vosotros amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia. Estas cosas contristan al Espíritu de Dios. No perdonar, no ser benignos los unos con los otros, igual podemos apagar al Espíritu Santo. Dad gracias a Dios en todo, la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis el Espíritu. Gracias, Dios les bendiga.